¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no fueras a venir. Las palabras de Julieta cortaron el aire en la hacienda como vidrio roto. Todos los rostros de los invitados se voltearon a vernos, a mi hijo y a mí, en el momento de mi humillación pública. Le sonreía la prometida de mi hijo, la mujer a la que le había dado casi 1.800.000 pesos para hacerla feliz. «Me voy», le dije con dulzura. «Pero primero quiero que conozcas a mi invitado especial, un viejo amigo tuyo». Cuando Julieta vio quién estaba de pie detrás de mí, su rostro se volvió tan blanco como su vestido de diseñador, y de pronto se desplomó sobre el reluciente piso de mármol. Si me estás escuchando, seguro te preguntas cómo una mujer de 67 años terminó orquestando el colapso más espectacular en la historia de las bodas de San Miguel de Allende. La historia comenzó hace 6 meses, cuando mi único hijo, Adrián, me presentó a la mentirosa más hermosa que había conocido en mi vida. Mi nombre es Sofía. Y hasta la semana pasada yo creía que estaba planeando la boda del siglo para mi querido hijo. Había vaciado la cuenta del seguro de vida de mi difunto esposo. Eduardo había cobrado los bonos que tenía e incluso pedí un préstamo sobre la casa para darle a Adrián y a Julieta la boda de cuento de hadas que ella decía haber soñado desde niña. El lugar era una hacienda en el campo de Guanajuato, con sus jardines extensos y un encanto señorial único. El vestido de novia costó más de 250.000 pesos y requirió 3 ajustes. Las flores eran 2.000 rosas blancas importadas desde Ecuador. Pagué por cada pétalo. Julieta me explicó entre lágrimas que su familia la había desheredado por casarse con alguien que no era de su nivel social. Sentí una pena enorme por esa pobre chica que supuestamente lo había dado todo por amor. Incluso le ofrecí el collar de perlas de mi abuela, una herencia familiar que había pasado por 4 generaciones. «Ay, señora Sofía», susurró ella con los ojos brillando. «Usted es como la madre que nunca tuve. Qué gran actuación había sido esa. Adrián estaba completamente enamorado de ella y entendí por qué. Julieta era deslumbrante, con esa belleza natural que algunas mujeres tienen. Tenía el cabello dorado y unos ojos grandes que podían hacer que un hombre olvidara su propio nombre. Ella decía que trabajaba como enfermera pediátrica, era voluntaria en refugios para animales y hablaba sobre el deseo de tener hijos con una emoción que me hizo soñar con tener nietos. Pero algo me carcomía por dentro. Era una duda que no podía callar del todo. Quizás era porque sus historias nunca coincidían por completo. O tal vez era porque había crecido en tantos lugares que no podía recordar sus historias de infancia. O simplemente era que siempre pagaba todo en efectivo, diciendo que era anticuada con las tarjetas de crédito. Aún así, Adrián estaba más feliz de lo que lo había visto desde la muerte de su padre hace 3 años. Y eso era suficiente para mí. Hasta la noche en que descubrí la verdad que lo cambiaría todo. La revelación llegó por accidente, como suelen llegar las verdades más devastadoras. Fui al departamento de Adrián a dejar los recuerdos para los invitados de la boda, cuando escuché a Julieta hablando por teléfono en el cuarto. Su voz era baja y urgente. Algo en su tono me hizo quedarme quieta en el pasillo, en lugar de anunciar mi llegada como lo haría una persona normal. «Carlos», susurró ella, «te dije que no me llamaras a este número». «No, la boda sigue en pie». «Sí, voy a tener acceso a sus cuentas en cuanto nos casemos». «¿A qué te refieres con que quieres una parte más grande? Acordamos el 30%. La sangre se me heló. Me pegué a la pared, agradecida por los antiguos pisos de madera del departamento de Adrián,
que me permitieron escuchar cada palabra. Mira, siguió ella. La viejita ya nos dio más de 1 millón de pesos y seguro nos vaya a regalar más dinero para el enganche de la casa después de la boda. Este objetivo vale al menos 4 millones de pesos, quizá más. No sospecha nada. Está totalmente enganchado. Adrián, mi hijo, era un objetivo. Ya había escuchado suficiente. Me deslicé en silencio hacia la puerta de entrada. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la caja de recuerdos. Logré salir sin hacer ruido. Pero una vez en mi camioneta tuve que detenerme 3 cuadras después, porque estaba hiperventilando. Todo cobraba un sentido horrible ahora. Los pagos en efectivo, las historias inconsistentes. La manera en que había aislado a Adrián de sus amigos con comentarios sutiles sobre lo mucho que sus amistades no entendían su relación. Incluso lo había convencido de agregarla a su cuenta de banco, para mayor comodidad. Y le sugirió que aumentara la cobertura de su seguro de vida, porque estaban construyendo un futuro juntos. Me senté en mi camioneta por 1 hora, llorando lágrimas de enojo y sintiéndome la mujer más tonta del mundo. Entonces algo cambió dentro de mí. Algo duro y determinado que no había sentido desde que luché por la vida de mi esposo durante su batalla contra el cáncer. Si Julieta pensaba que podría destruir a mi hijo y robar nuestro dinero, se había metido con la familia equivocada. Pero necesitaba pruebas reales, innegables, que le abrieran los ojos a Adrián y la desenmascararan por completo. Conduje directo a casa e hice algo que nunca pensé que haría. Busqué en Google investigadores privados en México. A la mañana siguiente, me reuní con una mujer llamada Patricia Herrera en una cafetería del centro histórico. Patricia era una exdetective de la Policía Federal que ahora trabajaba en privado, especializándose en casos de fraude. Tenía unos 10 años menos que yo, pero tenía una seriedad que de inmediato me dio confianza. Señora Sofía, dijo ella después de que le expliqué la situación. Lo que me describe suena a una estafa romántica clásica con el giro del matrimonio. Estas personas son profesionales, estudian a sus víctimas, aprenden lo que quieren escuchar y se convierten exactamente en esa persona. Deslicé un cheque por la mesa. ¿Cuánto tiempo le tomará, Patricia? Sonrió con una mueca. Para alguien lo suficientemente tonta como para usar su voz real en una llamada telefónica, no mucho. 2 semanas después, Patricia me llamó con los resultados que superaron mis peores miedos. Sofía, dijo su voz grave por el teléfono. Necesitas sentarte para escuchar esto. Julieta Miller no existe. La mujer con la que tu hijo planea casarse es en realidad Fernanda Collins, y tiene un historial bastante largo. Yo estaba en la cocina haciéndome un té cuando llamó y tuve que agarrarme a la barra de la cocina para no caerme. Dime todo, le pedí. Fernanda Collins, dijo ella. 29 años de Cancún, originalmente. Ha sido arrestada 3 veces en los últimos 5 años por fraude, aunque solo la han sentenciado 1 vez. Trabaja con socios. Por lo regular son hombres que la ayudan a investigar a sus objetivos y a veces se hacen pasar por familiares para dar credibilidad a sus historias. La tetera estaba a punto de sonar, pero yo no podía moverme. El hombre del teléfono, Carlos Rivera, su cómplice más frecuente. Tuvieron una relación romántica hasta hace 2 años, cuando ella lo estafó por casi 300.000 pesos y se desapareció. Él la ha estado buscando desde entonces. Finalmente logré apagar la estufa, mis manos moviéndose en automático, mientras mi mente procesaba todo. ¿Cómo encontraste todo esto?, pregunté. El milagro del software de reconocimiento facial y algo de trabajo de detective a la antigüita, respondió. Fernanda ha estado usando la identidad de Julieta Miller por 8 meses,
incluyendo un número de seguro social falso y un historial de trabajo fraudulento. El trabajo como enfermera pediátrica, ella hace trabajo de voluntariado en una clínica gratuita de vez en cuando, lo suficiente para que la historia sea creíble si alguien la investiga. Me desplomé en una de las sillas de la cocina. Patricia, le dije, necesito que encuentres a este Carlos Rivera. Hubo una pausa. Sofía, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que un hombre que ha estado buscando Fernanda por 2 años podría estar muy interesado en ir a su boda, respondí. La voz de Patricia tenía un toque de admiración. ¿Quieres llevarlo a la ceremonia? Quiero darle a Julieta exactamente lo que se merece. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. ¿Puedes encontrarlo? Ya lo hice, me dijo. Está en Monterrey ahora. Trabaja en la construcción. Te puedo dar sus datos de contacto en 1 hora. Después de colgar me quedé sentada en el silencio de mi cocina. Una parte de mí quería ir directo con Adrián y mostrarle todo lo que Patricia Hume había descubierto. Pero conocía a mi hijo. Era tan terco como su padre. Y Fernanda se había pasado meses trabajando en él. Probablemente lo había convencido de que cualquier crítica era celos o un intento de controlar su vida. No necesitaba algo más dramático. Algo que la expusiera por completo, sin lugar a dudas o manipulación. La boda era en 8 días y yo iba aquí a asegurarme de que fuera inolvidable. Esa tarde llamé a Carlos Rivera. Carlos Rivera al habla. Su voz era cautelosa, profesional. Lo había contactado durante su hora de comida en una obra de construcción en Monterrey. Señor Rivera, le dije. Mi nombre es Sofía. Creo que conoce a la prometida de mi hijo. Aunque usted la conoció como Fernanda Collins, no como Julieta Miller. El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces él respondió. ¿Dónde está? Está a punto de casarse con mi hijo en San Miguel de Allende en 7 días. Ya nos robó más de 1 millón de pesos y apenas está empezando. Mantener mi voz firme y formal. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Otra pausa. Señora, no sé a qué juego está jugando usted, pero ella le dijo a su socio que el objetivo valía por lo menos 4 millones de pesos. Está planeando entrar a las cuentas de mi hijo en cuanto se case. Y probablemente se desaparezca en 6 meses. Dejé que eso se procesara en su mente. ¿Le suena de algo? La inhalación de Carlos fue profunda. Usted la escuchó hablando con Carlos. Soy yo, dijo él. Nosotros teníamos un arreglo de negocios hasta que me traicionó. Entonces entiende mi posición, le dije. Señora, ¿qué es exactamente lo que propone? Llevaba horas pensando en esto, dándole vueltas al plan en mi mente como si fuera un rompecabezas, hasta que las piezas encajaron a la perfección. Va a tener una boda religiosa con 300 invitados, muy pública y muy elegante. ¿Qué pasaría si su pasado entrara por las puertas de la iglesia, justo en medio de su momento de triunfo? ¿Quiere que me meta en la boda? Su voz parecía tener un toque de admiración. Quiero que la exponga, que revele quién es enfrente de todos a los que les ha mentido. Enfrente de mi hijo que merece saber la verdad antes de que ella le arruine la vida. Carlos se quedó callado por unos minutos. Cuando habló de nuevo su voz era diferente, más dura. Me quitó 300,000 pesos y se esfumó en la noche. Me dejó con la cuenta del hotel y del auto que habíamos rentado. La he estado buscando por 2 años. Esta es tu oportunidad, le dije. ¿Y usted qué gana? Aparte de salvar a su hijo, quiero decir. Sonreí aunque él no podía verme. Justicia, señor Rivera. Justicia pura y simple. Hablamos por otros 20 minutos afinando los detalles. Carlos manejaría la mañana de la boda y esperaría mi señal. Yo ya había sido desinvitada.
Fernanda había convencido a Adrián de que su madre estaba tratando de sabotear su felicidad. Pero yo sabía cómo entrar a la hacienda por otro lado que no fuera la puerta principal. Después de colgar me di cuenta de que me sentía más ligera que en semanas. La furia y la impotencia habían desaparecido reemplazadas por algo mucho más satisfactorio. Un propósito. Los siguientes días pasaron como un borrón de preparaciones. Cancelé mi cita en la peluquería y el ajuste de mi vestido. Si iba a ser desinvitada a la boda de mi hijo, por supuesto que no iba a verme de la mejor manera. En lugar de eso, me enfoqué en otros detalles, en cómo asegurarme de que la boda tuviera algunas complicaciones muy costosas. 3 días antes de la boda hice una serie de llamadas que hubieran hecho sentir orgulloso a un financiero. La primera fue a la coordinadora de eventos de la hacienda. Señora Saldaña, soy Sofía, la madre del novio para la boda de los Thompson el sábado. Oh, señora Sofía, qué gusto escucharla, me dijo. Espero que esté emocionada por el gran día. Si tan solo lo supiera. De hecho, la llamo porque hubo un cambio en los pagos. La familia de la novia decidió cubrir el saldo final de la boda después de todo. Hice una pausa dejando que mi voz se llenara de la amabilidad maternal que las coordinadoras de eventos adoran. Es maravilloso cuando las familias se unen, ¿no le parece? Es absolutamente hermoso, me respondió. Debo esperar el pago de parte de ellos. Oh, sí. Ellos se encargarán de todo de ahora en adelante. De hecho, le sugiero que no procese ningún pago de mi cuenta hasta que se lo confirmen directamente por parte de la familia Miller. Le di un número de teléfono falso que Patricia Fakiyataki había confirmado que Fernanda usaba para sus proveedores. Son muy particulares sobre manejar sus propias finanzas. La segunda llamada fue a la florería La Tercera, al servicio de banquetes, la cuarta al fotógrafo. Cada conversación fue similar. La familia de la novia se haría cargo de los pagos. Estaban tan contentos de haberse reconciliado con su hija y de poder contribuir a su día especial. Por supuesto, la familia Miller no existía y Fernanda no tenía idea de que los proveedores intentaban contactarla a un número de teléfono que ella nunca contestaba. Para el sábado en la mañana la hacienda estaría lidiando con un problema muy costoso, sin una solución inmediata. Pero mi obra maestra fue la llamada que le hice a Adrián. Mi mamá me respondió con voz cansada. «En serio, no puedo hablar ahora. Julieta ha estado muy molesta por lo de que no fuiste a la cena del ensayo». Ay, Adrián, mi amor, entiendo perfectamente lo que siente. «Julieta», dije con una voz llena del tipo de entendimiento maternal que había sanado sus rodillas raspadas y corazones rotos durante 42 años. De hecho, he estado pensando, y me di cuenta de que quizá fui un poco entrometida con los planes de la boda. Silencio. Entonces él dijo, ¿en serio? Sí, en serio. Este es el día de Julieta, y si ella siente que mi presencia la estresa, entonces, claro que debo respetar eso. Hice una pausa para causar el efecto deseado. Te amo demasiado como para hacer algo que pueda arruinar tu felicidad. «Mamá». Su voz se quebró ligeramente. ¿Estás segura? Tal vez Julieta cambie de opinión si hablas con ella. Ay, mi amor, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué? Voy a hacer un pequeño viaje este fin de semana. Quizá me vaya a Guadalajara a buscar antigüedades. Así les doy a ustedes dos el espacio para disfrutar su día especial, sin drama familiar. El alivio en su voz me dolió. Eso es muy considerado de tu parte, mamá. Yo solo quiero que seas feliz, mi amor. Eso es todo lo que siempre he querido. Después de colgar me quedé mirando mi teléfono por mucho rato. La conversación había sido necesaria, pero me dolió de una forma que no esperaba. Adrián genuinamente creía que yo era el problema,
que mis preocupaciones sobre Julieta venían de mi egoísmo o mis celos, y no de mi instinto maternal. Bueno, para el domingo por la mañana lo entendería todo. El viernes por la noche Julieta me llamó ella misma. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Señora Sofía, su voz era dulce como el azúcar, con solo un toque de vulnerabilidad. Quería darle las gracias por ser tan comprensiva con lo de mañana. No te preocupes, querida. Lo entiendo por completo, le dije imitando su tono a la perfección. Una novia debería sentirse completamente cómoda el día de su boda. ¿Es usted tan amable? Adrián me dijo que se va a Guadalajara este fin de semana. Estaba buscando información, un clásico. Sí, ese es el plan. Un viaje de la madre del novio mientras ustedes se van de luna de miel. Bueno, espero que se la pase muy bien. Y señora Sofía, después de que Adrián y yo nos organicemos, tal vez podríamos comer juntas. En serio, me gustaría que fuéramos amigas. La desfachatez de esa mujer era impresionante. Claro que sí, Julieta respondí. Seguro vamos a tener mucho de qué hablar. Después de colgar me serví una copa de vino y brindé con mi reflejo en la ventana de la cocina. «Por los amigos de la familia Sofía», dije en voz alta, «que reciban exactamente lo que se merecen». El sábado por la mañana llegó gris y lloviznando. El tipo de clima que los fotógrafos de bodas llaman romántico, pero las novias llaman desastre. Me desperté a las 5:00 am, demasiado emocionada como para dormir. Pasé la mañana preparándome para lo que sería el día más brillante o más catastrófico de mi vida. A las 9:00 am, Carlos Rivera me llamó desde una gasolinera a 20 minutos de San Miguel de Allende. «Ya estoy aquí, señora Sofía». «¿Está segura de esto?» Me miré al espejo del pasillo, vestida con un sencillo vestido negro y con el collar de perlas de mi abuela. El mismo que Julieta había admirado tanto. Nunca la había estado tan segura de algo en mi vida. ¿Y si su hijo no la perdona? Era una pregunta que había estado evitando por días. Entonces lo habré salvado de una mujer que lo hubiera destruido financiera y emocionalmente, le dije. A veces amar significa ser el villano en la historia de alguien más hasta que esa persona esté lista para ver la verdad. Demonios, usted es más ruda de lo que suena. Casi sonreí. Señor Rivera, crié a un hijo, enterré a un esposo y sobreviví 67 años en este país. Soy más ruda de lo que parezco. La boda estaba planeada para las 2:00 p.m. y la recepción inmediatamente después en el gran salón de la hacienda. Lo había cronometrado todo a la perfección. Carlos llegaría al lugar a la 1:30 p.m. y esperaría en su auto hasta que yo le enviara un mensaje. Yo entraría por la entrada del jardín, una ruta que conocía bien por mis múltiples visitas al lugar. Me posicionaría en un punto desde el que pudiera ver la ceremonia. A las 11:06 am, mi teléfono comenzó a sonar. Primero la florería, después el servicio de banquetes, luego la coordinadora del lugar. Todos pidiendo ayuda intentando localizar a alguien de la familia de los Miller sobre los pagos pendientes. Dejé que todas las llamadas se fueran a buzón de voz. Al mediodía Adrián me llamó. Mamá, su voz era tensa. «Algo raro está pasando. Todos los proveedores de la boda están llamando a Julieta por pagos. Pero ella dice que nunca les dijo que su familia se haría cargo. ¿Sabes algo de esto?» «Ay, mi Dios, eso suena muy confuso». «¿Qué te dijo Julieta?» «Está muy molesta. Cree que alguien está intentando sabotear la boda». Hubo una pausa. «Mamá, tú no lo hiciste. Digo, tú no harías eso. ¿Verdad, Adrián? Estás sugiriendo que tu madre sabotearía tu boda». Inyecté la cantidad correcta de dolor en mi voz. Después de todo lo que he hecho para ayudar a que este día sea perfecto. No, lo siento. Es solo que...
Julieta está muy estresada. Y cuando la gente se estresa a veces buscan a alguien a quien culpar. Terminé dulcemente. No te preocupes, mi amor. Seguro es solo un malentendido de los proveedores. Estas cosas pasan. Lo importante es que te vas a casar con la mujer que amas hoy. Si tan solo él supiera lo real que esa frase estaba a punto de volverse. Después de colgar me quedé mirando mi reloj. 1:00 p.m. Era hora de posicionarse para el show de mi vida. Agarré mi bolsa, respiré hondo y me dirigí a mi camioneta. El camino a la hacienda me tomó 15 minutos. A pesar de todo, sentí una punzada de tristeza por el hecho de que este lugar tan hermoso estaría por siempre asociado con la decepción en lugar de la celebración. Pero Fernanda Collins había tomado sus decisiones y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Me estacioné a 2 cuadras y caminé a la entrada trasera de la hacienda, la misma que estaba cerca de la cocina, la cual había visto durante mis visitas. El personal de la cocina estaba muy ocupado, lidiando con la crisis de pagos como para prestarle atención a una mujer de negro que llevaba un ramo de flores. A las 2:15 p.m. estaba escondida detrás de una columna de mármol en la parte de atrás de la capilla. Observaba el rostro de mi hijo. Su cara se iluminó de felicidad mientras esperaba que su prometida entrara por el pasillo. En 15 minutos esa felicidad se haría añicos, y yo sería la responsable. Pero a veces me recordé a mí misma, mientras la marcha nupcial comenzaba a sonar. El amor requiere que seas lo suficientemente fuerte para romperle el corazón a alguien con tal de salvarle la vida. Las puertas de la capilla se abrieron, y Fernanda Collins, interpretando su papel de Julieta Miller por última vez, comenzó su caminata por el pasillo en su vestido de 250.000 pesos y con el collar de perlas de mi abuela. Saqué mi teléfono y le envié un solo mensaje a Carlos Rivera. Ahora. Carlos Rivera entró por las puertas de la capilla como un ángel vengador en un traje arrugado. Todos se voltearon a verlo mientras caminaba por el pasillo. Su confianza era la de un hombre que había estado buscando a su presa por 2 años. El ramo de rosas blancas de Fernanda cayó al piso de mármol con un sonido como de cristal roto. Fernanda Collins gritó Carlos. Su voz retumbó en el silencio atónito. ¿De verdad creíste que podrías esconderte para siempre? El caos que siguió fue todo lo que había imaginado, y más. Adrián se puso protectoramente enfrente de su prometida con el rostro lleno de confusión. «Señor», dijo él, «creo que se equivocó de persona. Ella es Julieta Miller». Carlos se rió. Una risa sin humor. «Julieta Miller. ¿Así es como se hace llamar ahora?» Se metió la mano a la chamarra y sacó un folder. Su nombre es Fernanda Collins y es una estafadora profesional. Lo sé porque yo fui su socio hasta que me robó 300.000 pesos. Eso no es cierto. La voz de Fernanda era chillona, desesperada. «Adrián, no conozco a este hombre. Claramente está enfermo». Pero pude ver las grietas formándose en su actuación. Sus manos temblaban, y su voz dulce había desarrollado un tono filoso que no tenía antes. La máscara por fin se estaba cayendo. Carlos abrió el folder y sostuvo unas fotografías. Aquí está Fernanda en un hotel de Cancún, estafando a turistas mayores con tarjetas de crédito. Aquí está en Guadalajara haciéndose pasar por una paciente de cáncer para robar de fondos de la iglesia. Su voz se volvió más fría con cada revelación. «Y esta es mi favorita. Fernanda saliendo de nuestro cuarto de hotel en la Ciudad de México, con mi cartera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui lo suficientemente tonto para comprarle». El rostro de Adrián se había puesto pálido. «Julieta, ¿de qué está hablando?» «Está mintiendo». La voz de Fernanda se quebró. «Adrián, tú me conoces.
Nos vamos a casar. Yo te amo. Amor, gritó Carlos. Julieta, tú no reconocerías el amor aunque te mordiera la mentirosa. ¿Quieres saber lo que de verdad piensa ella de tu precioso Adrián? Sacó su teléfono y lo levantó. Tengo grabaciones de nuestra sociedad. ¿Quieres escuchar cómo te llamaba su patético objetivo el niño de mami? Los invitados a la boda susurraban ahora. Un bajo murmullo de shock y confusión se esparció por la capilla. Miré desde atrás de mi columna. El mundo de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Y a pesar de todo mi corazón le dolía. Pero Fernanda no se había rendido. Aunque todo eso fuera verdad, dijo ella forzando a que su voz volviera a su tono dulce de siempre. La gente puede cambiar. Ya no soy esa persona. Adrián cree en las segundas oportunidades, ¿verdad, mi amor? Era una manipulación maestra, apelando a la decencia fundamental de Adrián y haciéndolo escoger entre creer en la redención o aceptar que la mujer que amaba era una fabricación total. Desafortunadamente para Fernanda yo le había dado una última bala a Carlos. Segundas oportunidades. Carlos sonrió fríamente. Cuéntale sobre tu otro objetivo, Fernanda, el que estás trabajando en este momento. Adrián se volteó a ver a su prometida y vi el momento exacto en que la duda se coló en sus ojos. ¿De qué estoy hablando, Julieta? No tengo idea, pero su voz fue demasiado rápida, demasiado a la defensiva. Carlos consultó su teléfono. Déjame refrescar tu memoria. Hace 3 semanas me llamaste preguntándome un consejo sobre una vieja solterona que ya te había dado más de 1 millón de pesos. ¿Te suena de algo? El silencio que siguió a la revelación de Carlos fue ensordecedor. Todos los ojos en la capilla se voltearon a ver a Fernanda esperando su respuesta. Vi el rostro de mi hijo transformarse, mientras poco a poco iba entendiendo. Tuve que agarrarme de la columna para evitar revelar mi posición. Eso está fuera de contexto. Su voz le falló. ¿Contexto? La voz de Adrián era apenas un susurro. Le dijiste a alguien que mi madre es una vieja solterona. Adrián, no lo dije en ese sentido. Este hombre está ¿Intentando qué? La voz de Adrián se hizo más fuerte. El enojo reemplazó la confusión. Mi madre nos dio todo. Vació su cuenta de ahorros para nuestra boda. Pidió un préstamo sobre su casa para que tuvieras la ceremonia de tus sueños. Los invitados a la boda ya no susurraban. Estaban escuchando atentamente cada palabra. Pude ver a varias personas grabando con sus teléfonos, incluyendo a un compañero de la universidad de Adrián, quien parecía estar transmitiendo todo el desastre en vivo. Carlos no había terminado. ¿Quieres saber lo mejor de todo? Estaba planeando limpiar tus cuentas de banco y desaparecer en 6 meses. Es su plan de siempre. El tiempo suficiente para poder tener reclamo legal sobre los bienes del matrimonio. Y lo suficientemente corto para no encariñarse con nadie. Suplicó Fernanda. Pero su compostura se había ido por completo. Lágrimas se derramaban por su cara. Pero si eran genuinas o parte de la actuación no lo sabía. Adrián se alejó de ella con el rostro lleno de asco y traición. ¿Es verdad? ¿Algo de esto es verdad? Fernanda miró alrededor desesperadamente como un animal atrapado buscando una salida. Las puertas de la capilla estaban bloqueadas por los invitados curiosos. El altar no le ofrecía santuario. Finalmente su mirada me encontró al otro lado del pasillo. Nuestros ojos se encontraron. Y vi el reconocimiento florecer en su rostro. Ella supo de inmediato quién había orquestado ese momento. Por primera vez desde que había entrado en nuestras vidas, Fernanda Collins estaba frente a alguien que era más lista, más implacable y con infinitamente más motivación que ella. «Tú», susurró ella, señalando en mi dirección.
Fuiste tú. Todas las cabezas se voltearon a ver dónde apuntaba su dedo. Y de pronto me encontré en el centro de atención de una forma que nunca había planeado. Aún así, logré mantenerme escondida hasta el gran final. Los ojos de Adrián se abrieron cuando me vio. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Dijiste que ibas a Guadalajara». Salí de atrás de la columna, arreglándome las perlas de mi abuela con toda la dignidad que pude. «Mentí, mi amor», dije. Algo que aprendí a hacer viendo a las expertas. «Tú orquestaste todo esto». La voz de Adrián era una mezcla de horror y admiración. Lo expuse, le corregí. «Hay una diferencia». Fernanda había encontrado su voz de nuevo, y con ella su talento para manipular. «Tiene celos, Adrián. Tu mamá no soportó que me escogieras a mí por encima de ella. Contrató a este hombre para arruinar nuestra boda porque quiere controlar tu vida para siempre. Era un último esfuerzo inteligente, jugando con cada estereotipo de suegra que existe». Por un momento vi la duda colarse de nuevo en los ojos de Adrián. 29 años de la manipulación practicada de Fernanda contra 67 años de mi amor y sacrificio. ¿En quién escogería creer? Entonces Carlos jugó su última carta. A mí no me contrató la señora Sofía Fernanda. Yo me ofrecí para vengarme. Levantó su teléfono otra vez. ¿Quieres escuchar la grabación que hice de nuestra conversación hace 3 semanas? La misma en la que te ríes de lo fácil que es manipular a las viejas solteronas y a sus hijos devotos. La calidad de la grabación no era perfecta, pero la voz de Fernanda se escuchaba perfectamente. La vieja está tan desesperada por tener nietos que se va a creer lo que sea, y el hijo es un niño de mami. Lo único que tengo que hacer es llorar sobre mi trágico pasado, y él me da otro cheque. El rostro de Adrián se puso blanco. Luego, rojo. Y luego un color gris enfermizo que me hizo querer correr hacia él. Pero este momento ya no se trataba de protegerlo. Se trataba de que él, por fin, viera la verdad. ¿Quieres escuchar lo mejor de todo, la voz de Fernanda? Continuó desde el teléfono. Me dio el collar de perlas de su abuela. Dijo que era una herencia familiar. Probablemente lo empañe después de la luna de miel. Instintivamente los ojos de Adrián se fueron al cuello de Fernanda, donde las perlas de mi abuela brillaban sobre su piel pálida. Las perlas que habían sido usadas por 4 generaciones de mujeres de mi familia, pasadas de madre a nuera como símbolo de aceptación y amor. Las manos de Fernanda volaron a su cuello, cubriendo el collar como si pudiera esconder la evidencia. Adrián, puedo explicarlo. Explicar que su voz era mortalmente quieta ahora. Explicar cómo te has estado riendo de mi mamá a sus espaldas mientras te gastas su dinero. Explicar cómo me llamaste niño de mami mientras fingías amarme. Explicar cómo planeaba robarnos a ciegas y desaparecer. La furia de Fernanda se apagó de golpe. Sus hombros se encogieron. Y por primera vez desde que la había conocido se veía de su edad, y no como la joven inocente que había pretendido ser. Empezó como un trabajo, dijo en voz baja. Solo era otro objetivo, pero luego no sé. Pensé que tal vez podrías deshacerlo real, mintiendo sobre todo. La voz de Adrián se quebró. Tu nombre, tu trabajo, tu familia, toda tu historia. ¿Qué se suponía que iba a ser real entre nosotros? Fernanda miró alrededor de la capilla una vez más, observando los cientos de rostros que la miraban. Las elaboradas flores, el fotógrafo que seguía tomando fotos, el camarógrafo que estaba capturando cada momento de su humillación pública. «Necesito irme», susurró ella. «Sí», dijo Adrián simplemente. «Necesitas irte». Pero Fernanda Collins no había terminado del todo. Mientras se levantaba su vestido para caminar por el pasillo,
Se volteó a verme con una mirada de puro odio. ¿Crees que ganaste? ¿Verdad? Felicidades, señora Sofía. Recuperó a su precioso hijo. Pero, ¿sabes que él nunca va a volver a confiar en otra mujer después de esto? Lo arruinaste para el amor. Por siempre. Las palabras dieron en el blanco. Sentí una punzada de duda preguntándome si mi búsqueda de justicia había cruzado la línea hacia algo más oscuro y egoísta. Pero Adrián me sorprendió. No dijo firmemente: ella no me arruinó. Tú lo hiciste. ¿Y sabes cuál es la diferencia, mamá? Estaba intentando protegerme. Tú estabas intentando destruirme. El rostro de Fernanda se torció por la furia. Se van a arrepentir. Ambos. Tengo amigos, conexiones. Esto no ha terminado. Carlos dio un paso adelante con una expresión de burla. De hecho, sí se terminó. Mira, mientras dabas tu show aquí, la Policía Federal Ministerial ha estado muy interesada en nuestra conversación sobre tu estafa más reciente. Les fascina tu número de seguro social falso y tu historial de empleo fraudulento. El rostro de Fernanda se puso pálido. No te atreverías. Ya lo hice, mi amor. Carlos se levantó la manga y revisó su reloj. Deberían estar aquí en cualquier momento para escoltarte. Como si hubieran sido invocados por sus palabras, 2 hombres en trajes oscuros aparecieron en la entrada de la capilla. Se movían con el andar de agentes federales. La última esperanza de Fernanda por una salida digna se evaporó. Fernanda Collins, dijo el agente más alto levantando su placa. Policía Federal Ministerial. Queda usted arrestada por fraude, robo de identidad y por violación de las regulaciones bancarias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en una corte de ley. Lo que siguió fue una escena que nunca imaginé presenciar en la boda de mi hijo. Agentes federales leyendo los derechos en una capilla decorada con rosas blancas. Invitados frotándose los ojos para grabar la historia. Una novia con un vestido de 250.000 pesos siendo llevada con esposas. Fernanda no se fue en silencio. Mientras los agentes la escoltaban por el pasillo, seguía volteando a gritarnos a Adrián y a mí. Esto es acoso. No hice nada malo. Mis abogados se van a enterar de esto. Pero sus protestas no fueron escuchadas. La mitad de la capilla estaba grabando su arresto. Y la otra mitad ya estaba enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares. Para la noche el video estaría por todas las redes sociales con hashtags como Umleni novia estafadora. Después de que los agentes se llevaron a Fernanda, un silencio fantasmagórico se apoderó de la capilla. Los 300 invitados se quedaron sentados en las bancas sin saber si irse o quedarse. El ministro se quedó en el altar con una expresión de no haber estudiado esta situación en el seminario. Adrián se quedó en el altar aún vestido con su smoking, mirando hacia las puertas donde su novia acababa de ser arrestada. Quería acercarme a él, pero algo me detuvo. Este era su momento de procesar, de vivir su duelo, de darse cuenta de lo que seguía. Finalmente se volteó a ver a la congregación. «Bueno», dijo con la voz grave, «esto es incómodo». Un par de risas nerviosas recorrieron a la multitud. «Quiero darles las gracias a todos por venir hoy. Sé que esto no era lo que esperaban para un sábado por la tarde». Hizo una pausa. La boda obviamente está cancelada, pero el salón ya está pagado. Así que si alguien quiere quedarse a cenar y a un bar abierto, son bienvenidos. Y por Dios que yo necesito una copa. Esta vez la risa fue más genuina. La gente comenzó a pararse a estirarse, a hablar en pequeños grupos, mientras el shock desaparecía. Adrián por fin me miró en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron al otro lado del caos y vi una mezcla de gratitud, pena
y algo que parecía ser admiración. Caminó por el pasillo hacia mí. La gente se abrió como el mar rojo. Cuando llegó a donde yo estaba, se detuvo y se quedó parado por un momento estudiando mi rostro. Mamá dijo finalmente: «Necesitamos hablar». Asentí. Sí, necesitamos. Pero primero extendió la mano y con cuidado me dio el collar de perlas de mi abuela que tenía en su cuello. «Estas te pertenecen a ti». Tomé las perlas con mis manos temblorosas, sintiendo el peso que me era tan familiar. De hecho, le pertenecen a la mujer con la que mi hijo se case un día, cuando encuentre a alguien que sea digna de ellas. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho, mamá, por no haberte creído, por haberla escogido a ella por encima de ti, por haber sido un idiota». «No fuiste un idiota, mi amor», le dije. «Estabas enamorado, o al menos lo estabas de la persona que creíste que era». Me estiré para arreglarle la corbata, un gesto que había hecho desde que era lo suficientemente grande como para usar una. El amor nos hace vulnerables. Lo importante es que estás a salvo. «¿Desde cuándo lo supiste?», preguntó. «Comencé a sospechar algo hace como un mes. Tuve pruebas hace 2 semanas». Lo miré a los ojos. «Contraté a una investigadora privada. Y Carlos se ofreció a vengarse. Dijo que el infierno no tiene furia como la de un estafador despechado». Adrián se rió a pesar de todo. «Has estado ocupada, ¿verdad? He tenido un par de semanas muy educativas», le dije. Lo agarré del brazo. «¿Ahora? ¿Qué dices? Si vamos a enfrentar la música en tu no recepción, la gente va a tener preguntas». Mientras caminábamos juntos por el pasillo, escuché conversaciones de los invitados. La mayoría decían estar en shock, pero también escuché verdadera preocupación por Adrián y un respeto a regañadientes por lo que llamaban el trabajo de detective de su madre. La señora de la casa de al lado, vecina de la familia, me agarró del brazo mientras pasábamos. «Sofía, usted es una mujer muy inteligente. Nunca confié en esa chica. Era demasiado bonita y demasiado dulce. Las mujeres de verdad tienen un lado rudo». La recepción, que no fue una recepción, terminó siendo la fiesta más honesta a la que había ido. Con la pretensión de la celebración de una boda despojada, la gente se relajó. El bar se abrió temprano. La banda tocó jazz en lugar de los clásicos de bodas, y las conversaciones fluyeron con el tipo de autenticidad que solo viene después de un trauma compartido. Adrián manejó todo con más gracia de lo que yo me había atrevido a esperar. Recorrió el salón como un político dándole las gracias a todos por venir, disculpándose por el drama y aceptando las condolencias con buen humor. Lo observé desde el otro lado del salón y sentí un orgullo que no tenía nada que ver con sus logros profesionales o sus elecciones de pareja. Era mi hijo demostrando un verdadero carácter bajo presión. Carlos Rivera me encontró en la mesa de postres donde yo estaba decidiendo si era apropiado comer pastel de bodas cuando en realidad no hubo una boda. Señora Sofía extendió su mano. Quería darle las gracias por darme la oportunidad de enfrentar a Fernanda después de todo este tiempo. Le estreché la mano. Debería darle las gracias yo. No la hubiera podido desenmascarar sin su ayuda. Lo que usted hizo requiere agallas. No muchas madres habrían ido tan lejos. Cualquier madre hubiera hecho lo mismo por proteger a su hijo, le dije. Carlos sonrió. No, señora. La mayoría de las madres habrían intentado convencer a su hijo de dejarla y hubieran fallado. Usted jugó ajedrez, mientras que el resto de nosotros estábamos jugando a las damas. Después de que se fue, me encontré a solas con mis pensamientos por primera vez en todo el día. La adrenalina se estaba yendo, reemplazada por el cansancio,
y algo que pudo haber sido tristeza. Sí había salvado a Adrián de un matrimonio terrible y de una ruina financiera, pero también había destruido su fe en el amor, aunque fuera de forma temporal. ¿Había hecho lo correcto, mamá? Adrián apareció a mi lado con 2 copas de champaña. Parece que te estás arrepintiendo. Acepté la copa agradecida. Solo me preguntaba si no hubo una forma más gentil de manejar esto. ¿Te refieres a sentarte conmigo y explicarme que mi prometida era una estafadora, porque ambos sabemos lo bien que yo hubiera recibido esa noticia? Tenía un punto. Hubieras pensado que estaba celosa y que era controladora. Me hubieras acusado de exactamente lo que dijo Fernanda, que quería mantenerme dependiente de ti para siempre. Adrián bebió un sorbo de su champaña. ¿Sabes qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? No fue el que Carlos se apareciera o la grabación. Fue ver el rostro de Fernanda cuando se dio cuenta de que la había superado. Por un segundo su máscara se cayó por completo, y vi quién era de verdad detrás de toda esa dulzura. ¿Y qué viste?, pregunté. Cálculo frío y un genuino respeto por un oponente digno, me dijo. Se volteó a verme. Ella te subestimó por completo. Pensó que eras solo una vieja solterona que haría lo que fuera por hacer feliz a su hijo. No tenía idea de que estaba intentando estafar a alguien más lista que ella. No sé si más lista, tal vez solo más motivada. Mamá, orquestaste la exposición de una estafadora profesional usando a su propio socio y a la Policía Federal. Eso no fue solo instinto maternal. Eso fue estrategia. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a nuestros amigos y familiares disfrutar de la fiesta que se había levantado de las cenizas de un desastre. La banda estaba tocando jazz ahora. Varias parejas estaban bailando. «Tengo que confesarte algo», dijo Adrián. «¿Qué es?» «Una parte de mí se siente aliviada», me dijo. «No por la humillación pública o por el arresto. Pero...» Hizo una pausa buscando las palabras. Algo siempre se sintió extraño con Julieta. Nunca pude saber qué era, pero a veces la veía cuando estaba desprevenida y me miraba como si estuviera intentando recordar quién se suponía que debía ser. «¿Por qué no dijiste algo?» «Porque creí que era el estrés de la boda. Y porque suspiró. Tenía 32 años y nunca me había enamorado. Pensé que si lo cuestionaba demasiado podría desaparecer». Mi corazón le dolió. «Ay, mi amor, lo sé. Patético, ¿verdad? El niño de mami que se enamora de la primera chica bonita que le presta atención». No le dije firmemente. «Humano. Eres humano. Y los humanos quieren ser amados. No hay nada de patético en eso. Incluso cuando toman decisiones terribles sobre en quién confiar. Especialmente en esos momentos». Le tomé la mano. «Adrián, lo que te hizo Fernanda no fue tu culpa. Ella es una mentirosa profesional que te estudió, que aprendió lo que querías escuchar y se convirtió exactamente en esa persona. No fuiste un ingenuo, fuiste un objetivo». Adrián me apretó la mano. «Gracias, mamá, por todo. Por ver a través de ella, por protegerme y por hacerlo de una forma que me asegurara que no podría ignorar la verdad». De nada, le dije. «Pero la próxima vez que te enamores, tal vez me la presentes un poco antes». Él se rió. «La próxima vez que me enamore, primero voy a hacer una investigación de su pasado. Eso podría ser un poco extremo. Después de hoy no lo creo». Sonrió. «Además, aprendí algo muy importante sobre las mujeres en mi vida. ¿Qué es?», pregunté. «Nunca subestimes a una mujer de la familia Thompson. Al parecer somos mucho más peligrosas de lo que parecemos». Sonreí sintiéndome más ligera que en meses. «Tu abuela estaría orgullosa. Le habría encantado verte en acción». Adrián levantó su copa. «Por la justicia, servida fría con un lado de humillación pública.
Levanté mi copa para chocar con la suya. Por la familia. Y por saber cuándo luchar por las personas que amas. Mientras chocamos las copas, me di cuenta de que a pesar de todo las mentiras, la traición, el espectáculo público, yo estaba exactamente en donde pertenecía. De pie junto a mi hijo, quien estaba a salvo, libre, y por fin viendo con claridad. A veces las mejores bodas son las que nunca suceden.